Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con este versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, de la versión Reina Valera 1960, amiga, amigo, reciba un cordial saludo y la bienvenida a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, YBI, de este domingo 22 de diciembre de 2024. Bendecimos a todos y cada uno de ustedes, igual a sus familias, que se conectan a este servicio dominical. Deseamos desde la Iglesia YBI que pueda ser edificado con este tiempo de alabanza, adoración, oración y reflexión con la palabra de Dios. En esta ocasión el tema Hoy es Navidad, basado en el texto del Evangelio de Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 20. El pastor de la iglesia, Yesiel Carvajal, nos trae la predicación. Antes pasamos al espacio de los privilegiados de la iglesia, los niños y niñas. Que el Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante
Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Hoy es el domingo de Navidad del año 2024 después de Cristo. Hemos llegado a otra Navidad, por la gracia y en el reloj de Dios. Que podamos este día acercarnos al texto sagrado, para nuevamente inspirarnos, recordar qué es Navidad, qué trae Navidad, y poder así contribuir a ese peregrinaje de fe, de creencia, en el cual los hijos y las hijas de Dios nos encontramos. Como ustedes saben, en estos días domingos hemos estado celebrando el Adviento Navideño 2024. Y lo hemos hecho con un enfoque y una inspiración teológica y social. La migración. En esta experiencia de Adviento hemos migrado de un primer momento a este precioso momento, valga la redundancia, en el que celebramos la Navidad con nuevos ojos. Quizá cuando comenzamos el Adviento no teníamos la noción que ahora tenemos acerca de la realidad migratoria en Ecuador, América Latina y el mundo. Pero ahora notamos un avance, un crecimiento, una sensibilidad importante al respecto. Nuestra leve migración cognitiva es apenas un reflejo de las bondades de la movilización hacia una condición superior. Hemos superado fronteras o adversidades para llegar a este punto y decir: las buenas noticias del advenimiento de Jesús no conoce fronteras. Este domingo de Navidad, admiramos el milagro de Dios. Emmanuel, el Verbo encarnado, se ha acercado. Sí, se ha acercado el cielo a la tierra. Por ello nos regocijamos, llamando a hermanas y hermanos de lejos o de cerca, para unirnos al canto angelical que da gloria a Dios en las alturas, mientras trabajamos por la construcción de la paz en unidad, en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Es el día de Navidad, un día para celebrar la venida de Jesucristo al mundo. Dios arriesgó todo para cruzar la frontera entre el cielo y la tierra, para estar presente con todas las personas. Personas que sufren, personas que se regocijan, personas en tránsito y personas arraigadas en una comunidad. Personas que han perdido la esperanza y personas que aún sueñan sueños. Dios vino en Jesucristo para acercarnos al reino de Dios, para poner en marcha una nueva comunidad formada a imagen de Dios. Esa comunidad es la iglesia. Cuando imaginamos esta nueva comunidad, ¿qué vemos? Si la imagen de Dios incluye justicia, acogida, libertad y comunidades interculturales en las que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ¿cómo serían nuestras iglesias,
nuestras ciudades por el testimonio de la Iglesia, nuestras naciones por el testimonio de la Iglesia en las ciudades para llegar a los grandes conglomerados nacionales? Quizás no nos hayamos atrevido a soñar con suficiente amplitud. En este día de Navidad, miremos a Jesucristo y encontremos visión y esperanza para la nueva comunidad de Dios. El mundo está siendo testigos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de guerras altamente tecnificadas ahora mismo, de invasiones, de muerte. Somos testigos de desafíos que hacen los poderosos de las naciones para competir en armamentos destructivos, para competir en ver quién es el que tiene el mayor arsenal misilístico, destructivo y veloz. Literalmente, hermanos y hermanas, miles de hombres, mujeres y niños, niñas mueren a diario y ni siquiera sus cuerpos inertes se están respetando. ¿Feliz Navidad? ¿Cuál Navidad? Acá en nuestro país, en lo local, vemos de manera casi ya indiferente, porque aquí en el Ecuador hemos llegado al hartazgo social. Vemos cómo grupos de poder político se aferran al mismo, planificando estrategias sucias que corrompen el poder judicial, la instancia electoral, para sus fines personales y partidistas, para salirse con la suya, aferrándose con uñas sucias y dientes amarillentos al poder, para aferrarse a un cargo. Estamos hartos. ¡Feliz Navidad! ¿Cuál Navidad? Y aquí viene el punto, ¿desde qué claves podemos ser felices en esta Navidad? Vuelvo a repetir, entonces, ante esta situación brevemente descrita, ¿desde qué claves podemos ser felices en esta Navidad? Esta oportunidad, vamos a meditar la Navidad desde tres verdades profundas y tiernas. Tres nombres que se le da al niño que nace, Jesús de Nazaret. Y desde allí vamos a proclamar su poder salvador, el ser un ungido de Dios para la humanidad. Vamos a proclamar su señorío único por sobre todas estas cosas temporales y pestilentes de pecado que hemos mencionado: guerras, hambre de poder, muerte, calamidad, insensatez por todo lado. Les invito, a abrir la Biblia al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Es un texto prolongado, pero hoy en Navidad lo vamos a leer. Lucas 2 del 1 al 20. La palabra del Señor dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Palabras del Señor. Qué hermoso. Uno de los relatos más lindos de la Navidad, el que registra Lucas, y que se da en la mismísima noche del nacimiento de Jesucristo. Empezar diciendo, Lucas 2 del 1 al 3, se promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Roma, como imperio dominante del mundo, hacía censos poblacionales más o menos cada 14 años, para fijar impuestos y descubrir a los que tenían que hacer el servicio militar. Bueno, los judíos no hacían servicio militar, por lo que este censo respondía a una lógica puramente financiera, económica: imponer más impuestos al pueblo. José va a su pueblo para cumplir esta disposición político-militar y financiera. Y en ese proceso se da lo que dice el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí. Hermanos, mucha atención con esto. El mesón era un sitio de paso. Era una posada insalubre. En esos sitios habían muchas pulgas, garrapatas. El aroma no era agradable, pues gente de todos lados llegaban a esos sitios luego de largos viajes sin las comodidades del día de hoy. Eran sitios que olían mal. Eran sitios insalubres. Los viajeros llevaban sus propias provisiones, y lo único que el mesonero, el administrador, el dueño de ese local daba era fuego, luz y alimento, follaje para los animales que los acompañaban a los viajeros. María tuvo que dar a luz en el patio comunal, y le tocó poner a su bebé en un sitio, en un lugar donde se daba de comer a los animales, obviamente porque tenía cierta forma que le daba alguna protección a este bebé llamado Jesucristo. El que no se encontrara habitación en la posada fue sintomático de lo que le había de suceder a Jesús más adelante. No hubo sitio para él, sino solamente en una cruz.
trató de entrar en los abarrotados corazones de los hombres, pero no pudo. Y aún hasta el día de hoy sigue buscando hacerlo, pero se lo rechaza, igual que en esos momentos. Un amado hermano de nuestra iglesia en el Inca migró hacia el norte del continente por la selva del Darién. Y por esas coyunturas provisionales del reino, tuve que viajar a México por temas de trabajo. Y yo supe que él estaba en México preparándose para cruzar la frontera y nos comunicamos. Le dije, ven, quiero conversar contigo. Y tuvimos un diálogo. Y él me contaba las experiencias de lo que es migrar desde el Ecuador hasta el norte del continente, pasando por el infierno del Darién. Le tocó botar absolutamente todo lo que llevaba en el equipaje, todo su equipaje. ¿Por qué? Porque no podía pasar por esas selvas, pantanos, ríos, sobre todo, muy crecidos, llevando una maleta. Dice, nos tocó deshacernos de todo. Ahí quedaron mis trajes, todo quedó allí, tirado. No se podía dar ayuda a nadie en el camino. Cada quien tiene que ver por sí mismo cómo llega. Y ahí es muy complicado y triste ver, me decía él, a mujeres embarazadas, a niños allí tratando de... Pero no hay cómo ayudar, tienes que seguir tu camino. Hermanos y hermanas, siempre la migración ilegal será un peso de mucho sufrimiento, especialmente para los más vulnerables. Ancianos, ancianas que migran de esa manera también, mujeres embarazadas, niños, niñas. Pero esta Navidad, este relato nos habla también de que Jesús conoce ese dolor, conoce esas situaciones de ser un migrante, de no tener dónde dormir, de terminar durmiendo, naciendo su primera noche justamente en el patio de un sitio de tránsito. Pero seguimos. Les anticipaba que el texto tiene tanto, pero vamos a inspirarnos en esta Navidad en esos 3 nombres que el ángel le da a Jesús y desde los cuales podemos justamente inspirarnos para tener una Navidad feliz en medio de las atrocidades que vivimos como país y como mundo. Llegamos al verso 8 al verso 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¡Qué precioso! Amigos, amigas, hermanos, hermanas, los pastores de ovejas en ese tiempo no cumplían con las enseñanzas de la ley, pues siempre estaban sucios. Eran personajes de campo, de territorio, no de oficina, siempre sin duda con sus manos impuras, por el cuidado propio de dar, de comer, de vigilar, de cargar animales, etc. En pocas palabras, debido a su tarea pastoril. Y los maestros del templo los veían de menos, como personajes que no deberían entrar por acá. Ahora bien, parte de la tarea de los pastores de ovejas en esos siglos eran preparar los corderos perfectos, sin mancha como establecía la ley, para el sacrificio en el templo. ¿Qué les parece? Ellos primero se encargaban de ver y obviamente presentaban los mejores corderos para el sacrificio previa su revisión. Visto así,
quizás comprendamos en alguna medida la intencionalidad teológica de Lucas. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que ven a este niño, que van a ver al niño, al pesebre, al establo. Sí, pues parece ser que ya desde ese momento a los pastores se les hace ver que ese niño sería el Cordero de Dios. Como esos corderos que ellos preparaban para el sacrificio, ellos también ven ahora a este niño que más tarde sería el Cordero de Dios, que sería ofrecido en sacrificio por la humanidad. ¡Qué cosa más sublime esta! No hay coincidencia. El anuncio es para los pobres, para los pastores pobres, para los que preparan las ovejas para el sacrificio. Vengan a ver, a ustedes se les da la primicia. Este niño será el Cordero perfecto y sin mancha para redimir el pecado de la humanidad. Extraordinario dato que Lucas aporta con excelente perspectiva e intencionalidad teológica, pero también histórica. Un detalle más. En esos lejanos siglos, cuando un niño nacía, se reunían músicos del pueblo para celebrarle y darle la bienvenida. Para Jesús no hubo eso. No hubo eso, pero hubo algo mejor, algo celestial. Fueron coros de ángeles que vinieron a cantar y a celebrar y a anunciar, a darle la bienvenida, a darle honra y gloria a Jesucristo, el niño que ha nacido para la humanidad, no solo para Israel, para la humanidad. Y aquí entramos a esos 3 nombres que los ángeles dan al niño. Claramente, volviendo nuevamente al versículo 11, dice la palabra del Señor de manera clara: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Primer nombre, el niño es Salvador, que es Cristo. Segundo nombre, Cristo o Mesías en el hebreo. Y tercer nombre, el Señor, el Kyrios. ¡Qué maravilla! Salvador, Mesías, Señor. Yo hace un momento les preguntaba a ustedes, les decía a ustedes, ¿desde qué clave podemos ser felices en esta Navidad? Creo que acá estamos dando una respuesta. Podemos ser felices y tener una feliz Navidad en verdad desde estas 3 claves: Salvador, Mesías, Señor. El ángel del Señor presenta al bebé recién nacido así: Salvador, Mesías y Señor. Estos 3 títulos revelan la grandeza del niño que acaba de nacer. En él se cumplen las promesas que Dios había hecho a Israel y que ahora se hacen extensivas a la humanidad entera. Salvador. Sí, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¡Qué maravilla! En Mateo capítulo 1, versículo 21, vemos cómo la palabra del Señor dice al respecto también de Jesús. Mateo 1, 21, y esto se aclara allí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que nace es Salvador. Él salva, trae salvación, trae redención. Es el único que nos va a reconciliar con el Padre Celestial. Es el Cordero Santo, perfecto, que los pastores están revisando ya en la misma noche que Él nació, pues Él será el sacrificio perfecto para salvarnos.
No vamos a negociar nunca esa verdad central del Evangelio en nombre de nuevas teologías que tratan de ser respetuosas con derechos humanos y cosas así. Estaba escrito y se cumplió. Jesucristo vino para ser el Cordero Santo sin mancha y ser la única y última provisión de Dios para salvación y vida eterna. Es Salvador. Querido amigo, tú puedes estar asistiendo a alguna iglesia, puedes ser miembro activo de una iglesia, pero si realmente Jesucristo no está en ti, tú no estás en Él, y la savia de Jesucristo no está atravesando tu vida, tu existencia, no estás unido a Él como Jesús enseñó, puedes seguir asistiendo a cultos, puedes seguir cantando, danzando y brincando, pero no tienes salvación porque el Salvador no está en ti. La Navidad nos recuerda que en Jesucristo vino la salvación de Dios para la humanidad. No solo un gran maestro, no solo un gran profeta, el Salvador. Y claro, hay muchas expresiones del cristianismo el día de hoy, muchas iglesias. Ese no es el tema. Muchas iglesias en el mundo, las iglesias ortodoxas, etcétera, las iglesias católicas, evangélicas, el tema es ¿quién es Jesús? ¿Es Salvador ya en tu vida, en mi vida? Pero no solo ese nombre. Allí en el versículo 11 de Lucas capítulo 2, otra vez, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Segundo nombre, Cristo. Traducido al griego de la palabra hebrea Mesías, que es un título más que un nombre. Mesías, título más que un nombre. Busquemos Hechos 17:3, por favor. Hechos 17, capítulo 17, versículo 3, dice así. La palabra del Señor dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, ahí está hablando el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Aquí está Pablo predicando el Evangelio, y él está demostrando en clave hebrea y judía que Cristo es el Mesías. Ese que esperaba Israel es él. Sí, Mesías es un vocablo que en arameo y hebreo significa el ungido. El ungido, el que traía la unción de Dios para servir a la humanidad. No para servirse de la humanidad, sino para servir a la humanidad hasta el punto de dar su vida misma. En el Nuevo Testamento a Jesús se lo llama el Cristo, que es equivalente en griego a Mesías. Significa ungido, sacerdote, rey. Sí, ese niño que recibe una serenata celestial de los ángeles es rey, es ungido. Ese niño que es visitado por los pastores que cuidan las ovejas para el templo, para ser sacrificadas. Ese niño es la oveja, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, y los pastores lo van a visitar previo a su sacrificio. Pero también Lucas 2:11, por más que suene repetitivo, ya voy terminando. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Kyrios en el griego. Y toda lengua confiese, dice ahí Filipenses capítulo 2, que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doble ante el Kyrios. Sí, Jesús es el Señor significa que Jesús es Dios mismo y que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en todas las dimensiones posibles y existentes.
porque no hay espacio alguno en que Jesucristo no sea Salvador, Mesías y Señor. ¡Caramba! Entonces este niño es Salvador, es ungido de Dios, es Señor y Dios, y está envuelto en pañales en medio de animalitos, acostado en un pesebre. Y son los pobres de ese tiempo que están ahí para adorarlo. ¡Qué sublime! ¡Qué maravilla! Eso es Navidad. Estos días el pesebre está en lujosos centros comerciales, en donde los pobres y malolientes no están presentes. Hoy hay pesebres muy decorados de luces con aromas que hablan de estatus muy alto, muy lejano a lo original. No nos engañemos. Estos tiempos los pesebres son tan grandes y decorados que no dejan lugar para ver al Salvador, al ungido y al Señor. Pareciera ser que el arte ahoga y desaparece al personaje central de la Navidad, que es Jesús de Nazaret, Salvador, Mesías, Quirio, Señor de la historia. Gloria a Dios, proclaman los ángeles. Gloria a Dios que ha dado cumplimiento a su promesa. Ha llegado el tiempo de salvación. El Mesías se ha encarnado y ha puesto su tienda de campaña en el mundo. Y por eso mismo se puede proclamar la paz en la tierra a todos los seres humanos que gozan del favor y de la provisión de Dios. Ahora bien, cada quien decide si lo toma o lo deja o lo sigue posponiendo. Una paz que implica salud, abundancia, plenitud de vida. Amigo, amiga, no pospongas el llamado que Dios hace para tu vida el día de hoy. No pospongas. Ten un encuentro con Jesucristo. Habla con Él. Él no se quedó en el pesebre. Él cumplió el ciclo para el cual fue enviado y hoy es amo y Señor de la historia. Ya hemos visto Salvador, Mesías y Señor, y prepara su segundo advenimiento, que será en poder y gloria, ya no como fue el primero. ¿Estás listo esperándolo? ¿Estás lista esperándolo? Precisamente la misión liberadora del Mesías tendría ese horizonte de traer vida en plenitud al ser humano. Apuntaría en esa dirección, ya que su presencia en la historia quebraría toda cadena de opresión. Toda cadena de opresión. Si estás oprimido por el trabajo, oprimido por las drogas, oprimido por el sexo, oprimido por la vagancia, estás oprimido por el chisme, estás oprimido por la murmuración, estás oprimido por las envidias, por los celos, por hambre de poder, hambriento, hambrienta de poder, jugando a las suciedades. Por favor, hermanos, necesitamos de Jesucristo. ¿Ya lo tienes en tu vida? ¿Tu corazón es un pesebre dispuesto para Él? A Él le basta un pesebre, fíjate. Siempre hay gente que argumenta es que no estoy listo todavía para recibir a Cristo. Tengo que ponerme mejor. No, el Señor nace en un pesebre. El Señor llega donde más mal están las cosas. Te invito a que este día realmente afinques tu vida en Él. Aquellos que ya lo tenemos, renovemos un compromiso con Él y por Él. ¿O es que, hermanos y hermanas, la Navidad tan solo pasa por los estómagos y los bolsillos? ¿Tan solo nos pasa por los sentidos invadidos por lo folclórico y el comercio? La Navidad es dejarnos interpelar por el Salvador, por el ungido, por el Señor. Señor, esta mañana nos acercamos a ti. Gracias por haber nacido. Lo celebramos, Señor. Gracias.
lo celebramos, pero nunca opacándote a ti, Señor, sino dándote el lugar que los ángeles te dieron como Salvador ungido y Señor. Amigo, amiga, ¿qué esperas para invitar a Cristo a tu vida? Esto quedará grabado y estará ahí siempre. Y siempre estará el llamado para ti que Cristo te hace. Dale tu vida al Señor. Pon en orden tu vida. Confiesa tus pecados. Confiésate incompetente. Confiésate que no puedes hacer nada por ti mismo, que necesitas de Jesucristo. Dile, Señor, ven a mi vida, limpia mis pecados. Nace en mi ser. Extiéndeme tu mano y líbrame de los vicios en que estoy metido. Ven a mi vida, Señor Jesús. Nace, hazme una nueva persona y sé el Señor de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Feliz Navidad. Nació el Salvador. Vino el ungido. Y quiere ser Señor en tu vida y en la mía. Feliz Navidad 2024. Te alabamos, oh Dios. Tu bondad y tu misericordia excede toda expectativa. Agradecemos tu venida y que camines pacientemente con tu pueblo, especialmente con tu pueblo migrante. Tu sola presencia y tu mensaje de amor nos enseña que a pesar de la travesía por la sobrevivencia, sigues siendo el pastor que guía por sendas de justicia por amor de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por este tiempo de adoración y alabanza. Gracias también al pastor Yesiel Carvajal por la predicación. Hoy es Navidad. A usted, por supuesto, amiga, amigo, también va nuestra gratitud por conectarse a este culto virtual de la YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, en este domingo 22 de diciembre de 2024. Por supuesto, nuestro agradecimiento por sus diezmos y ofrendas. Puede hacer sus depósitos y transferencias a la cuenta que aparece ahora en su pantalla. Estos recursos, no se olvide, son invertidos en los diferentes ministerios que tiene nuestra iglesia. Los estudios bíblicos virtuales se continúan los días miércoles a las 18:30, 6:30 de la tarde, para ampliar el tema tratado en este culto virtual. Los domingos mantenemos los 3 cultos a las 8 de la mañana, 9:30, 11 de la mañana. Los cultos presenciales, desde luego. Todos quienes formamos parte de la YBI le deseamos una muy bendecida Navidad. Un fuerte abrazo y hasta pronto.